Saludos, amigas y amigos. Bendiciones de lo alto para cada uno y cada una, sin importar a qué denominación religiosa pertenezcan, al igual si pertenecen a ninguna. Bienvenidos, bienvenidas a su canal Black One Studio. Recordándole que se suscriban al canal, invitar a su gente a que se suscriban, compartan el material con todas las personas que ustedes conocen en sus redes sociales y denle un me gusta, porque al darle me gusta nos está apoyando. Significa que el algoritmo de YouTube está reconociendo que nuestro canal tiene valor, pues entonces se le dará más difusión. El objetivo es que este mensaje le pueda llegar a más personas. No hacemos nada con colocar el mensaje y enviarlo y que no sea recibido por nadie, o sea, no tiene razón de ser. Así que comparta, dale me gusta y comente para que podamos juntos crecer. Si tiene un tema de sugerencia, también trabajamos en eso. Y otra cosa, queremos advertirle de que estamos grabando en sistema abierto, no estamos dentro de cabina, y como siempre le hemos dicho, tenemos personas alrededor que no respetan lo que es el silencio, no entienden que hay un momento que hay que callar, porque son personas, imagínense, de poca educación. ¿Qué podemos hacer? Mientras tanto, más adelante sí tendremos una cabina cerrada donde podremos hacer todo sin que haya ningún tipo de ruido molesto que interfiera con el mensaje. Lamentablemente, yo en mi caso, si escucho que alguien está grabando algo, pues yo hago silencio, porque yo entiendo que eso hay que respetarlo. Pero el mal educado, al revés, comienza a vociferar más fuerte para que su mala educada voz se escuche mediante la grabación, porque eso es tener poca vergüenza. Pero ¿qué vamos a hacer? El mundo es mundo, hay que dejarlo como está. En el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del feudalismo religioso que nos está empobreciendo. El feudalismo religioso nos empobrece. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que el feudalismo inició a partir de los siglos, estamos hablando del siglo IX hasta el siglo XV. O sea, permaneció mucho tiempo este feudalismo. No voy a entrar en detalle, porque todo el que ha ido a la escuela y ha llegado por lo menos al octavo o algo así, pues debe de tener algo en memoria en cuanto al feudalismo. Y si ha escuchado atentamente a algunos profesores, algunas maestras y maestros, pues se tiene una idea más o menos de lo que es el feudalismo. El feudalismo favoreció a la iglesia bastante y le sigue favoreciendo a la iglesia, tanto que hoy día no existe el feudalismo directamente en su esencia, pero sí el feudalismo religioso sí existe. Y para ellos me voy a referir a la cuestión del famoso concordato que se firmó con un señor aquí que era dueño del país, porque él no era el presidente, sino que se hizo dueño del país y lo manejó a su antojo, como que fue una herencia que sus padres le dejaron. Vamos a ver lo que nos dice ese concordato. Es una aberración total, y es bastante largo. Simplemente les voy a leer el artículo 7. El artículo 7 dice: 1. El gobierno dominicano se compromete a construir la iglesia catedral o prelaticia y los edificios adecuados que sirvan de habitación del obispo o prelado y de oficinas de la curia en las diócesis y prelaturas, ya ustedes saben, actualmente existentes, que no necesiten y en las que se establezcan en el futuro. 2. Además, el gobierno asegura a la arquidiócesis de Santo Domingo y cada diócesis o prelatura actualmente existentes o que se erijan en el futuro una subvención mensual para los gastos de la administración y para las iglesias pobres. Como dirían los mismos españoles, joder, pero hay que leer cosas. Estamos hablando en un tiempo donde ese señor que manejó el país a su antojo firmó esa fuñenda con aquellas personas, pero han venido más presidentes, pero tienen la misma mentalidad
y tienen el mismo miedo que se le infundió a aquellos señores que eran avasallados por los señores feudales. Por lo tanto, no han buscado ni les interesa manejar y arreglar ese concordato tan maligno que fue firmado, creo que en 1943. No estoy tomando tiempo ni de leer tanto disparate de eso, porque ya eso me tiene enfermo. Estoy haciendo esto, estoy hablando acerca de eso a raíz de, después de haber analizado y ver megas estructuras, por ejemplo, que el país le ha construido a ese imperio, la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, en estos días estuve en Los Minas y estaba observando una mega construcción que tiene la Iglesia Católica en Los Minas, y le han agregado un edificio nuevo, óigame, una cosa enorme, donde hay un colegio que opera ahí, pero eso no es gratuito porque la iglesia cobra por eso. Se le construye, óigame, con el dinero del pueblo, con los impuestos del pueblo, pero los hijos del pueblo van a estudiar ahí y tienen que pagar. Pero aparte de eso, el concordato dice que hay que darle a ellos una mensualidad. ¿Para qué? Supuestamente para ayudar a las iglesias pobres. Ahora quiero que me digan, ¿cuáles son las iglesias pobres pertenecientes a la Iglesia Católica? No existe. La iglesia más rica del mundo, el imperio más grande del mundo, más rico del mundo, es la Iglesia Católica. Todo el oro que los saqueadores españoles se llevaron de todas estas pequeñas islas, todo ese oro se lo donaron a la iglesia, teniendo miedo de que iban a perderse, se iban a fuñir, se iban a embromar, porque la iglesia le decía que iban a ir al infierno por sus pecados. Se les donó todo ese oro, y la Iglesia Católica nunca ha hecho absolutamente nada por ninguno de los países. Por ejemplo, cuando hay una catástrofe, yo creo que alguien me diga cuándo ha escuchado que la Iglesia Católica ha enviado ni siquiera una menta para regalarle a aquellas personas que están en dificultad, sea por un huracán, sea por un terremoto. Nunca lo ha hecho la iglesia. Lo único que hace la iglesia es que dice, vamos a orar por esos países que están en dificultad, pero no sea tan desgraciado. Les robaste toda su riqueza, mataste a toda su población, pero aún así, desgraciado, tienes toda la fortuna y no le mandas absolutamente nada a aquellos que están en problema. Entonces, la Iglesia Católica, lamentablemente, toda persona le tiene miedo a ese imperio. Claro, es un imperio que tienen, si los que no han investigado la Iglesia Católica tiene una organización de espionaje más grande que la misma CIA, más grande que la KGB y más grande que cualquier otra organización, porque la Iglesia Católica es un imperio que opera prácticamente a nivel mundial. Ellos tienen asesinos y de todo, han silenciado gente por hablar acerca de ellos. Pues yo no tengo miedo a eso, porque yo tengo mi respaldo espiritual, por eso estoy hablando acerca de eso. Pero si perezco también, normal. La cuestión es decir la verdad. La Iglesia Católica es un imperio mafioso que le ha metido miedo al mundo a través de los siglos para mantener su riqueza, para saquear a los países. Pero lo peor del asunto es cuando el Papa visita a un país. ¿Ustedes creen que le lleva una bendición? No, le lleva una maldición a ese país, porque hay que darle una jodida ofrenda y en dólares hay que darle esa ofrenda a ese desgraciado. Entonces dice que es representante de Dios. Pues si es representante de Dios, pues entonces ese Dios es el mismo diablo, porque supone que no puede ir a un país pobre, en vez de llevarle una ayuda, hay que pagarle, hay que darle una ofrenda a él, en dólares, ni siquiera en la moneda de ese país. O sea que es un saqueador. Ese es lo que va a los países a saquear lo poquito que hay. Entonces todavía seguimos en el mismo feudalismo, pero muchas personas con miedo, ay, la iglesia, ay, que Dios lo mate, ya resuelto. Porque el problema es que la gente le tiene miedo a esa palabrita, que Dios lo va a condenar, que Dios lo va a matar, que Dios lo va a enviar al infierno. Pero por Dios, dígame algo que Dios pueda ser positivo. O sea que Dios lo único que sabe hacer es destruir, matar, mandar al infierno. Pero Dios no sabe resolver los problemas, no sabe
darle riqueza a esos países, no sabe evitar todos esos problemas. Entonces, si lo único que me dicen, Dios te va a matar, Dios te va a hacer esto, pues yo lo sé. O sea que para Dios, lo único que es fácil de hacer es matar y destruir. Y sin embargo, Él dice que quien mata y destruye es el diablo. Pues entonces yo no entiendo. Porque lo que más se propaga es que Dios nos va a matar, nos va a destruir, nos va a enviar al infierno. Pues entonces que no diga que es el diablo que vino a destruir. O sea que quien vino a destruir fue Dios que vino a destruir. Según el mensaje de todas las iglesias, Dios fue que vino a destruir. Porque se supone que el único que vive amenazando al ser humano, que lo va a mandar al infierno, que lo va a destruir, que le va a romper la cabeza, que lo va a matar, que lo va a tullir, es Dios. Y yo no escucho que el diablo está diciendo nada de eso. Por ningún lado. Entonces, el mensaje hay que cambiarlo. Es un mensaje de miedo. Eso es para meterle miedo a la gente, porque yo lo digo claro. Que Dios me puede matar. Por eso yo lo sé, pero Él no es el Todopoderoso. Ahora, si ustedes me dicen que Dios puede resolver, eso hay que analizarlo. Porque a través de los tiempos, la pobreza ha crecido bastante y Dios no ha hecho nada en contra de eso. Ahora, con eso no le estoy diciendo que no hay que servirle a Dios, ni obedecerle, ni nada por el estilo. No, pero lo que pasa es que usted me está diciendo que Dios va a matar, va a hacer esto. O sea, a través de los tiempos, lo que se ha comprobado que para Dios es fácil destruir. Pero lo que no es fácil para Dios es construir, ayudar gente. A Dios le es difícil ayudar a la gente, darle a la gente lo que necesita. Pero sí mandarlo al infierno, eso sí, porque es destruir. Observe lo siguiente. Cualquier edificación, por más grande que sea, por más tiempo que se haya tomado para construir esa edificación, dele macetas a 5 personas para que usted vea. Una edificación que construyeron en 5 y 6 años, dele maceta a 5 hombres y suéltelo ahí, porque ni siquiera utilizan maquinaria. 5 hombres, dale maceta y dale comida y dígale, derrúmbeme esa edificación. No le va a tomar ni 2 meses destruir lo que se construyó en 5 años. O sea que lo más fácil es destruir. Entonces, hasta ahora todas las religiones lo único que propagan es que Dios es capaz de destruir, pero no es capaz de destruir porque nunca han traído un mensaje que diga que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar familia y que se demuestre, no, que Dios te va a destruir. O sea, que Dios también dice que no hay nada imposible para Él, pero sí hay algo imposible, ayudar a la humanidad. Entonces hay que sacarse ese miedo de la cabeza. La Iglesia Católica es como una sanguijuela que chupa la sangre de los pobres. Entonces luego abre la Biblia y dice, estamos en problemas por nuestros pecados. ¿Por qué no dice que estamos pobres porque ustedes nos están robando las pocas riquezas que tenemos? ¿Por qué no dice eso? Toda la riqueza que ustedes tienen, ¿de dónde proviene toda esa riqueza? Entonces es lamentable observar toda esa mega estructura que le están construyendo a la Iglesia Católica, y mientras ellos siguen recibiendo ofrendas, siguen recibiendo cargos políticos, siguen recibiendo absolutamente de todo. Entonces hay pobres que no tienen ni siquiera una casucha de madera. Esa edificación que están haciendo ahí y más edificaciones que están haciendo por otro lado, con eso pudieran hacerle un ranchito a cualquier persona que no tiene una casa donde vivir. No, hay que darle al que más tiene, a la Iglesia Católica, un imperio mafioso que le ha metido miedo al mundo. La Iglesia Católica ha sacrificado más inocentes que en cualquier guerra. La Iglesia Católica persiguió y mató a muchos inocentes para quitarles su riqueza. Dice que una guerra que ellos estaban en contra de los brujos y hechiceros. Mentira. Lo único que ellos querían era que cualquiera acusara a alguien que tuviera un terreno para quitarle, apropiarse de todo eso. Porque si la persona resultaba ser que no era culpable, como quiera que sea, a la persona, por la acusación nada más, le daban una muerte, pero una muerte que no era lenta. Pero los familiares que quedaban, para ellos limpiarse de ese pecado, debían de donar todos los terrenos, todas las riquezas que ellos tenían. Entonces era un robo, era matar para robar, para apropiarse de lo que no era suyo. El que ha leído el manual de cacería de brujos y brujas que tenía la Iglesia Católica, el manual llamado Maleo Maleficarum, esos 3 sacerdotes malditos, porque eso es lo que hay que decir, que hicieron eso, esos tipos mínimo estaban llenos del mismo diablo cuando hicieron todo eso. Y sin embargo la Iglesia aplaudió todo eso. Parte de la riqueza de la Iglesia surge de la matanza de toda esa gente que eran inocentes. Entonces el feudalismo religioso no sigue empobreciendo. La Iglesia sigue construyéndose con el impuesto del pueblo. Miren qué crisis estamos nosotros.
Y mire cuántos millones están invirtiendo en edificaciones de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca ha aportado absolutamente nada a la sociedad que no sea hacer su misa y su cosa y hablar disparate y opinar en los asuntos políticos. Más nada. Desde el tiempo de Colón, eso es lo que han estado haciendo, lo mismo, saqueando al país. Pero no solamente la Iglesia Católica, todas las iglesias vienen a caer en ese feudalismo que nos está empobreciendo. Las iglesias nada más hablan de servicio, servicio, servicio. ¿Pero por qué esos servicios? Que le teman a Dios y todo eso. Pero no a Dios nada, que le teman a los líderes, que le cojan miedo, que escuchen las palabras de ellos y que actúen como ellos le están diciendo. ¿Con qué objetivo? Con recaudar dinero, ofrenda y diezmo, para que los verdugos que manejen esto puedan tener buena jipeta, tener buena casa y tener absolutamente de todo para ellos acomodarse. ¿Quién les habla? No le está hablando de ignorancia. Yo crecí dentro de la iglesia, me formé dentro de la tendencia del protestantismo. Y les puedo decir que las cosas que ocurren ahí son enormes. Esas cosas, por ejemplo, en estos días se ha escuchado mencionar un pastor que ha violado una decena de menores y que, bueno, ese pastor será acusado. Señores, son de las pequeñeces que pasan. Son cositas pequeñas, pero ¿sabe qué va a pasar? Como la ignorancia de la mayoría que sigue en la iglesia, se dejan lavar el cerebro y manipular para hablar tonterías. Usted sabe lo que ya están comenzando a decir. Ay, hermano, ya llegó la persecución de la iglesia. Claro. ¿Cuál es la persecución? Ya los desgraciados que han estado haciendo de todo dentro de la iglesia le está llegando su fin. Esa es la persecución. Le está llegando a su fin de unos cuantos tigres y bandidos que están en la iglesia y un grupo de bandidos que los protegen, que dicen, ay, cuidado con el ungido de Jehová. O sea que los miembros de la iglesia son ungidos del diablo. Entonces el pastor que hace y deshace de todo es el ungido de Jehová. Pero los miembros que son abusados por él, los miembros que son maltratados, engañados por él, esos no son ungidos de Dios, son ungidos del diablo. O sea, hay que dejar a ese desgraciado que siga avasallando y haciéndole daño a las personas. Si yo le fuese a mencionar cantidades de pastores que yo conozco, que son, óigame, ladrones, y yo lo puedo certificar, son ladrones, y me han robado a mí, me han engañado, me han manipulado, y han hecho de todo. Lo que pasa es que no tengo por qué mencionar sus nombres, pero ellos saben quiénes son. Evangelistas que yo conozco, ellos son ladrones, les roban a ustedes de todo y después quieren aplicarle la Biblia a eso. Entonces, es tiempo de dejar de tenerle miedo. Yo no sé cuándo será que esta sociedad se va a levantar y le va a decir a los gobiernos, óyeme, ese concordato maldito, rompa eso. Es que la iglesia no puede estar viviendo de los pocos impuestos que recibe el país. Una iglesia que tiene una fortuna que jamás la va a gastar porque no se permite gastar esa fortuna. No se va a gastar. ¿Y por qué siguen recibiendo más? Pero el feudalismo religioso nos sigue avasallando. Cuando vamos al sector del protestantismo, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos una emisora que no voy a mencionar el nombre, ustedes conocen esa emisora, que es una organización. Un grupo de tigres y buitres que tienen años robándole a la sociedad. Tienen el edificio más caro que está en New Jersey. Tienen ellos una cuenta bancaria enorme. Y sin embargo, todos los años ellos siguen haciendo radio maratón, siguen pidiendo ofrenda, pero pregúntale qué le aportan a la sociedad. Cuando hay una catástrofe en un país pobre, ellos envían unos cuantos furgones y un grupo de ignorantes aplauden. ¡Ay, gloria al Señor! La iglesia, la institución está cooperando. ¿Con qué? Con lo que ellos recogen de fundaciones y le dan dinero para los furgones. Lo único que ellos hacen es que colocan los furgones y usted los recibe. Eso viene de ellos, del dinero que recaudan. Le venden la oración, pero sin embargo viven criticando a esa gente de paren de sufrir, que cobran hasta la respiración. Pero estos sí, que tienen una emisora, cobrándole a la gente hasta la respiración por todas las partes, le dicen que tendrá maldición en su casa si no le dan la oración, su nevera va a estar vacía, su familia va a estar enferma si no le mandan la ofrenda a ellos. A esos saqueadores que lo están atracando a punta de verso bíblico, esos no, ¿verdad? Porque esos son los ladrones santos, son los santos ladrones que están uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesucristo. Esos ladrones sí, esos son santos, no se puede mencionar. Aquí hay un líder que se considera el líder famoso y grande de todos los evangélicos, o
de toda la tendencia del protestantismo aquí en República Dominicana. Óigame, un buitre y mentiroso en potencia. Ese señor dice mentira en su emisora. Primero, él no puede explicar el origen de su emisora, porque la emisora no fue donada a ese señor. A ese señor se le dejó la emisora para que la manejara. ¿Y qué él hizo? Puso la emisora a su nombre, al nombre de su familia. Significa que cuando él muera es la herencia de la familia. Una emisora que no fue construida con el dinero de él, fue construida con el dinero del pueblo protestante. Y esto pasó a ser la herencia de ese señor y de su familia. Y sin embargo vive hablando de mentirosos, de engañadores, de esto. Los documentos originales, ¿qué él hizo con ellos? Los destruyó y le sacó documentos nuevos. O sea que para que se le haga difícil probarle que esa emisora no es de ese origen. Y sin embargo, el estadio que él utiliza para hacer su actividad, ahora él no lo dice, pero lo dice de otra palabra, que él tiene muchos gastos y pérdida, que eso no cubre. Entonces, yo he participado en actividades que tienen que ver con la publicidad. ¿Cuánto le pagan a ese señor por publicidad? Óigame, todos esos carteles que ustedes observan que ponen delante en la plataforma, todas esas empresas que se mencionan ahí, no es por amor al arte, no es por amar la palabra de Dios. Todas esas empresas le pagan un dineral a ese señor para anunciarse ahí. En eso, un dineral le pagan a ese señor. Aparte de eso, él tiene una red, me imagino que ahora son más, de 15,000 pastores que le llevaban una ofrenda de 5,000 pesos. Calcule usted a ver cuánto dinero es eso, que les reúnen ese dinero para llevárselo anual. Y ese mentiroso se atreve a decir que no, porque él tiene un grupo de aguizote al lado que lo defienden, que dicen que no, que él es un hombre santo. ¿Y dónde está la otra parte? Él decía que el estadio a él se le alquilaba siendo mentira. Entonces tuvieron que pronunciar un decreto que dijera que ese espacio era de él para hacer su actividad ese día, que no sería ocupado por ninguna otra actividad. Pero se hizo el decreto, fue por eso, para que ese señor dejara de mentir y estar diciendo que eso se le alquilaba. Pero cambió la mentira por otra, diciendo que él tiene muchos gastos, que tiene pérdida. Pues deje eso. Si usted tiene pérdida, deje eso. Y para concluir, ese señor, yo recuerdo, yo era muy admirador de él y comencé a investigarlo cuando en el año 99, a ese señor, 99-2000, a ese señor se le invitó para que predicara en una emisora nueva en mi pueblo, en el Valle de Atomayor. El Valle está en medio de Atomayor y Sabana de la Mar. Se le invitó a ese señor, óigame, 2 meses de antelación para que fuera a predicar para la inauguración de la emisora, y comenzaron, óigame, a pronunciar y a anunciar a ese señor todos los días. Todo el mundo estaba esperando a ese señor. ¿Y sabe qué pasó? Llegó el día, tenía que estar a las 11 de la mañana. Llegó a las 11 de la mañana, el hombre no estaba, a las 12 no estaba, a la 1, el programa tuvieron que extenderlo. Entonces, luego, después que se investigó, ese señor, la respuesta que envió era que el lugar no era adecuado para él, porque que eso era un lugar muy pobre, o sea, esa es la versión que se dio, muy pobre, y que no había un gran público que lo escuchara. Si hubiese sido en el parque de Sabana de la Mar, él hubiese ido, pero a esa emisora, ahí no iba a haber nadie, y él no fue, sencillo, y todo el mundo quedó con la cabeza abajo. A partir de ahí, entonces, iniciamos a investigar a ese señor, y ya sabemos que es un mentiroso en potencia, pero hay de aquel que hable de ese señor. Yo sé que me van a sacrificar, van a decir de todo, porque no estoy mencionando el nombre, pero ya ellos saben quién es. Yo lástima siento por aquellos que le siguen, que van a enriquecerlo todos los días, y ese mentiroso diciendo que es pobre. Pobre y pobre, claro, es pobre sí, porque es que tiene una mente muy pobre, porque se está engañando a él mismo. Él está mandando a muchos al infierno, pero a él se le ha olvidado que él tiene los 2 pies. Si es verdad que Dios es justo, él tiene los 2 pies encima del infierno, y él no lo quiere admitir y no lo sabe. Así que, señores, hay que levantar la voz en contra del feudalismo religioso. ¿Qué ofrenda para acá? ¿Qué diezmo para aquí? ¿Qué hay que donarle al Señor? Pero el Señor que nos done a nosotros, porque tenemos una pobreza. Pues Él no dice que toda la plata y el oro, eso es de Él. Entonces, ¿por qué hay que darle? Él es el que tiene que darnos a nosotros. ¿Qué hay que darle a Él? ¿Qué cosa? De la miseria que tenemos. ¿Y cuántos años tenemos dándole al Señor? Pero el Señor que nos dé algo a nosotros, porque Él es el que tiene de todo. Nosotros no tenemos de nada. Entonces, ese tigueraje que utilizan para robar y estafar al pobre, Señor, hay que levantar la voz en contra de ese feudalismo religioso que nos está calcomiendo y está quitándonos lo poquito que tenemos, hasta nuestro derecho, ese feudalismo
religioso, hasta nuestro derecho ha disminuido y nos han secuestrado nuestros derechos. Ya no podemos hablar. Tiene que ser el líder que hable por nosotros y no podemos levantarnos en contra del líder por todo lo malo que está haciendo. Pero sí él se puede levantar en contra de cualquier pequeña sospecha que tiene de uno de los pequeños. Entonces es un abuso, es un abuso. El feudalismo religioso, es tiempo de que la gente pierda ese miedo. Señores, déjense de ese miedo, que Dios lo va a matar. Pero si Él lo va a hacer, ¿quién lo puede impedir? Ningún pastor va a impedir si Él lo va a hacer. Si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que cuando, según la misma Biblia, cuando Dios quiere reventar a una gente, mire, no hay nadie que lo detenga, porque ¿quién lo va a detener? Entonces, lo va a mandar para el infierno. Dígale que deje que lo mande. Que lo va a matar, que lo mate, Él puede hacerlo. ¿Quién lo va a detener si Él decide hacerlo? Que Dios lo va a enfermar, que lo haga, porque hasta ahora lo único que nos dicen es que Dios nos puede destruir, pero no nos dicen que Dios nos puede construir y que Dios nos puede enriquecer. Sí nos dicen que Dios nos puede empobrecer y nos puede llevar al infierno, pero no nos dice que Dios nos puede enriquecer y nos puede llevar a disfrutar de todo. Eso sí, no. O sea que ese miedo hay que enfrentarlo. Yo a Dios, yo lo conozco. Al que lo dude, problema suyo. Es que yo no estoy diciendo para que usted lo crea, porque yo no soy dueño de ninguna verdad. Usted lo cree si quiere, asunto suyo. Pero ahora de lo mío yo sí estoy convencido. Pero ¿por qué no le sigue al Señor? Bueno, pues lo seguí durante casi 30 años como ministro, y lo único que Él hizo fue dejarme en derrota y dejar que los tigres, los buitres, los ladrones de la iglesia me volvieran un trapo, hicieran de todo conmigo. Lo último que le pedí a Él es que me hiciera justicia. ¿Sabe cuál justicia? Que hiciera que unos ladrones, copastores y pastores que me engañaron, me estafaron, me robaron, hoy día andan en jipeta, tienen casa de millones, que hiciera que ellos entraran en razón y me pagaran mi dinero, ni un centavo más, ni un centavo menos. Pero ustedes saben lo que hizo ese hermoso Dios. Los bendijo a ellos triple y a mí me empobreció triple. Entonces, ¿qué le dije? Pues entonces, si es así, pues yo no soy de lo tuyo. Entonces, ¿qué yo hago en la iglesia enriqueciendo a los otros y yo con deuda y mi comida? No, pero espera ese momento. Pues entonces, si a mí me escucha para ir a darle a los otros, pero yo que voy a repartir a mí no me toca, pues entonces vamos a dejar eso. Entonces, usted podrá decir lo que usted quiera, pero a Dios yo lo conozco demasiado. Ahora, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué nunca me dio la respuesta acerca de lo que tenía que ver conmigo? Porque la respuesta era bastante chocante. Cuando la encontré la respuesta, entendí el porqué del silencio de Él. Así que, señores, déjense de miedo. Óigame, al que Dios escogió para que sea un frito, un pastor puede decirle que usted será un plato de arroz. Dígale que es un mentiroso, como se dice en buen dominicano, es un hablador. Si Dios lo escogió a usted para perdición, óigame, no hay ni Jesucristo, no hay ni sangre, no hay ni Espíritu Santo, nada que lo va a sacar de ahí. Usted fue escogido para perdición, olvídese de eso. Si fue escogido para salvación, óigame, usted puede hacer de todo. Que el pastor le diga que no, eso es palabra del pastor hablando ñeca, eso es mentira, mentira eso. Los que están inscritos en el libro de la vida, nadie sabe quiénes son y no se sabe cuándo fue que lo inscribieron. Así que hay que dejarse de cosas. Nadie ha leído y sabe quiénes son los que están inscritos. Y la mayoría de los que están inscritos, para la sorpresa de muchos, no están dentro de la iglesia. Están fuera de la iglesia, porque para eso hay que interpretar el Apocalipsis desde su inicio, que está en el libro de Daniel, y leer muchos libros, no solamente la Biblia, leer con detenimiento, estudiar para entender esas cosas. Finalmente, recuerde, perder el miedo. Hay que denunciar, hay que atacar ese bandidaje del feudalismo religioso que nos está empobreciendo, comiendo lo poquito que nos queda. En vez de ayudarnos, nos están destruyendo poco a poco. Un grupo de buitres, 2 o 3, viviendo de la mayoría, con el tigueraje, metiendo miedo, que Dios lo va a destruir, que Dios va a hacer aquello y lo otro. Mentira. Y si Él quiere destruirlo, que lo destruya, porque nadie lo va a detener si Él quiere hacerlo. Hay que dejarse de eso. Ha sido
más que un placer conversar con ustedes y puede comentar todo lo que usted quiera. Usted puede estar de acuerdo, es un derecho que le corresponde. Está de acuerdo, también es un derecho que le corresponde. Usted quiere decir que yo soy un hijo del diablo, también yo lo acepto, porque el diablo debe tener hijos también. Usted quiere decir que yo me voy a perder, bueno, pues gózate tú que te vas a salvar. Que yo me voy para el infierno, pues gózate tú que te vas para la gloria, ya, tranquilo. Deje todo, deje que el mundo que corra. Así que nos escucharemos en otro episodio. Bye bye.